la producción de mi programa decidió rendirle un homenaje con alegría, con beneplácito y por supuesto con el invitado idóneo, el hijo de doña Esilda Ugarte de Muñoz. Nuestro jefe, que además es nuestro amigo, el licenciado Vito Muñoz Ugarte, va a rememorar varios aspectos de esa vida maravillosa de una mujer educadora, de una maestra, de una pasajeña de fina estirpe, que yo no tuve el gusto de conocerla, nada más que por las crónicas de las revistas y de los periódicos, pero que siempre está presente cuando Vito está presente. Porque una de las cosas que me dijo hace un par de años fue: cuando usted ponga mi nombre, Ángelo, ponga Vito Muñoz Ugarte, y desde ahí son los 3 nombres completos. Vito, licenciado, gracias por darnos estos minutos de entrevista en un día tan especial en donde los ecuatorianos, yo creo que a diferencia del resto de sudamericanos, hacemos con más pasión. Recordamos a nuestras madres que se adelantaron en el viaje y valoramos más a los que tenemos la suerte de tenerla al lado. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. Fueron las primeras estrofas de la canción que Leo Dan, ese gran compositor y cantante argentino, le dedicó a su madre. Y así como también Piero le dedicó Viejo, mi querido viejo, al padre. Mire qué lindo que un cantante y una cantante, que 2 cantantes argentinos dediquen a un padre y a una madre canciones. Claro, y bueno, Víctor, recordando un poco, yo por ejemplo, si me preguntan a mí, mis primeros recuerdos definitivamente son con mi madre. El ser humano desde los 3 o 4 años empieza a tener nociones de experiencias vividas, es decir, llegamos a la niñez, a la adolescencia, y esos recuerdos de nuestra madre, y aprovecho para enviarle un saludo a mi madre Pilar Segura, viuda de Barahona, que siempre supo llevar el dolor de la ausencia de mi padre y de su esposo con muchísima dignidad y con muchísimo trabajo además. Siempre le agradeceré a Dios haberme dado una memoria privilegiada, que me hace recordar inclusive el día que me bautizaron, que yo tenía 1 año, 2 años. ¿Lo recuerda? Claro, porque sentía que cuando me daban y me ponían el agua bendita, la sentía saladita en la boca. Claro. Hasta eso recuerdo. De mi madre recuerdo todo. Aquí estoy, vestido de ella, porque soy el vivo retrato de su estirpe, de su persona. Justamente hace pocos días, en un evento que me invitó Gaz Charniski de la Embajada de Israel, me encontré con una de sus amigas, una distinguida dama, la señora Francia Sadún, que ha tenido con mi madre una gran relación porque pertenecían al club de jardinería. Y me hacía recordar y describía a mi madre tal cual es, porque yo la tengo presente siempre dentro de mí. Una persona llena de dulzura, pero también una persona muy fuerte que a sus amigas les transmitía fortaleza, optimismo y bondad. Vito, y hablando justamente de los colores, usted me lleva, de los olores, también los colores obviamente, usted me lleva a esa parte que es intrínseca en los seres humanos, sobre todo en los seres humanos sensibles, que suelen ser los más inteligentes. Olores de su infancia. En mi caso particular, y me pongo como ejemplo porque me encanta este tema, el olor de mi abuela, siempre lo siento. ¿Le sucede a usted el olor de alguna comida especial, recordando a doña Esilda, alguna tela, algún perfume, alguna loción, y cuando usted lo vuelve a sentir ese olor, o a veces extrañamente ese olor llega a nosotros, qué sensaciones le vienen? ¿Cuáles son sus pensamientos? Las mayores sensaciones que yo tengo fueron las enseñanzas y los consejos que ella me dio, porque mi madre fue mi madre y mi primera maestra. Recuerdo que ella fue la primera parvularia de la provincia del Oro, graduada acá en Guayaquil en el Normal Rita Lecumberri, y luego fundó el Jardín 1 de Noviembre, que fue el primer jardín de párvulos del Oro, y yo fui uno de sus primeros alumnos. Entonces fue mi madre, pero también fue la persona que me dio y me transmitió las primeras enseñanzas educativas. Y
Mezcló ella dureza, que es lo que yo sé la respuesta, ¿no? Porque he leído varios libros suyos, pero mezcló dureza con dulzura de manera permanente, era un ambivalente, o siempre la dulzura se impuso y le dejó la parte dura, militar a su papá, a don Nelson. Tuve en ellos dos, no dos padres, sino dos formadores, que me supieron educar con rigor. Porque yo era un diablo. Yo era un diablo, pero rediablo de niño. Era de los que me iba a la escuela y no regresaba a las 12, regresaba a las 3 de la tarde. Y tenía a mi abuela, mi padre, mi madre, mis tíos, a todo el pueblo buscándome. Entonces, cuando llegaba yo a la casa, después de haber hecho esa hazaña de irme a jugar los tendales, a las canchas de los patios de las casas de mis primos, porque además también jugábamos en los patios de la casa de mi abuelo donde yo vivía, eran verdaderas palizas que recibía. De parte de doña Isilda. No, de mi padre. ¿Y doña Isilda alguna vez le dio un chancletazo, un latigazo? Porque sí habían los látigos de cuero de vaca, sí, que los tenían como trofeo. Sí. No recuerdo tanto, porque fueron tantas las palizas que me pegó mi padre que casi no recuerdo. Mi mamá lo que era una persona rigurosa, en el sentido de que ella lo que quería que nosotros aprendamos, sobre todo yo, lo hacía con voz de un general, una voz marcial, fuerte, imponente, y que a mí personalmente me hacía obedecer en forma inmediata. No había alternativa ahí. Vito, y doña Isilda tenía, o mejor dicho, usted tenía aliadas en toda familia. El niño, el adolescente terrible, tiene una abuela sobreprotectora, unas tías acolitadoras, la doméstica o la nana que le cubre cosas. ¿Se llenó su vida de esas características o siempre tuvo a su madre y a su padre tan cerca que no dejaban la interferencia de otros? Bueno, mi abuela Adolfina, en cuyo homenaje hay una urbanización en Pasaje, justamente hace poco que se lanzó la novela de La Mofle, sí, se sentó al lado mío en el cine una actriz y modelo pasajeña, se llama Scarlett el nombre. Es influencer, claro. Scarlett. Esta chica guapa me contó que ella vivía en la urbanización La Adolfina, que es la urbanización en terrenos de mi familia y que lleva el nombre de mi abuela, Adolfina de Ugarte. ¿Y sobreprotectora también ella, cariñosa o fuerte? Ella era la única de toda mi familia que realmente me sobreprotegía, me engreía, era de un cariño, bueno, que no puedo dejar de recordar tanto, ¿no? Un día nos fuimos a Machala, porque nosotros somos de Pasaje, a 15, 20 kilómetros de Machala, y fuimos al almacén La Feria de doña Mechita de Guevara, que resulta que allí, como yo he amado siempre lo militar, ¿no? Mi vida ha estado siempre rodeada de lo militar. Mira el corte que tengo, inclusive. Me enamoro de una funda de soldados que tenía campamento, tanques, cañones, todo. Y voy y le digo a mi papá, cómpreme esa funda de soldados. Y me dice, no, eso está muy caro. ¿Sabe cuánto costaba? ¿Cuánto? 39 sucres con 90 centavos. Claro, al cambio. Entonces, de la época se me comenzaron a venir las lágrimas, porque estaba la funda ahí en la vitrina, estaban todos los tanques de guerra, los soldados, los fuertes. Y me dice mi papá, bueno, ahí está tu abuela, ahí está tu abuelo, ahí está tu mamá. Que cada uno ponga 10 sucres y yo completo los 9.90 para que se hagan los 39.90 que costaba. Y se dio. Y se dio. Se dio. O sea, son recuerdos inolvidables. Yo, por ejemplo, solo escoger un carrito, un juguetito. Para Navidad. Para Navidad, que se lo compraba en los almacenes Capri
de la señora Piedad de Champón. Entonces ahí ¿En Pasaje o en Machala? En Pasaje. Toda mi vida fue en Pasaje. Machala es ahora que voy, pero toda mi vida siempre fue en Pasaje. Muy poco tiempo viví en Pasaje, muy poco tiempo viví en El Oro. Apenas viví 9 años. Y con uso de razón, o sea que realmente mi vida no fue en El Oro, sino fue en Quito, en el exterior y en Guayaquil. Pero yo a mi tierra la tengo en mi corazón, en mi mente. Y entonces iba a un almacén y escogía un juguete. Cuando tenía 6 años, cuando tenía 7 quise escoger 2. Y le fueron a contar a mi papá que yo había escogido 2 juguetes. Me dijo no. Don Nelson. Un solo juguete, descarta uno de los 2. O el camión Tonka o el disfraz del zorro, creo que era Batman, no sé, pero era un disfraz. Me dije el disfraz. Y no era por un tema económico, era por un tema disciplinario. Disciplinario. Absoluto. Sí, cuando salieron las pistas de carros, ¿se acuerdan? Claro, pistas eléctricas, sí. Valían 800 sucres. Y mi padre le dijo a mi hermano y me dijo a mí, bueno, les puedo comprar y regalar la pista, pero es para los 2 el regalo de 2 navidades. O sea, la próxima no reciben. Y el regalo de la pista es para los 2. Así era mi padre, bien jodido. Aunque no soy igual con mi hija, porque mi hijita es mujer, pero sí a ella le hablo bien claro cómo tiene que ser el concepto de austeridad. ¿Y hay alguna respuesta de parte de ella? La respuesta es de parte de ella escuchar. Y si usted le pregunta a ella cuál es el primer mandamiento del éxito, ahorrar. Ese es el primer mandamiento. Siempre tiene al que siempre ahorra. Claro. Mire, don Gonzalo Icaza Cornejo, que fue junto con otros caballeros los que fundaron el Banco de Descuento. Claro. Y mi abuelo era uno de los buenos clientes del banco, me mandó a obsequiar la alcancía del Banco de Descuento, que vinieron alcancías contadas de una matriz de un banco norteamericano, una alcancía bronce, hermosa. La tengo todavía, la alcancía. Que resulta que allí comencé a guardar mis primeras monedas, mis primeros billetitos. Me regalaron un billete de $50 entre mi papá y mi tío. Claro. Yo, obviamente, muchacho, ¿no? Fui a cambiar el billete en las oficinas de mi tío en 10 billetes de A5 para que se vea un fajito más o menos. Claro. Y billetes de A5 que eran color rojo. Rojo. Claro. Los de A5 eran rojos, los de A10 eran azules, los de 20 eran café, los de 50 verdes. Que vinieron después. Y los moraditos eran los de... Los más preciados hasta que llegaron los de Galápagos de 5.000. De 5.000. Sucres. Vito, pasa el tiempo y usted se convierte en algo que era muy poco usual, digamos, para los años finales de los 70 y 80. Ahora, bueno, con el tema de la tecnología, los influencers, la apertura de la televisión ecuatoriana es muy generosa, de paso, pero en los años 60, 70 y sobre todo 80 no era así, era una televisión, yo diría, clasista, selectiva, muy escudriñadora y muy difícil para escoger a sus talentos, sobre todo los canales que estaban en manos de extranjeros, como en su momento Tele 4 y Teleamazonas, que no era de extranjeros, pero era de una familia de idiosincrasia, de la más alta alcurnia quiteña. Empieza usted con sus primeras apariciones, digamos, contundentes, y empieza a ser objeto de comentarios de parte de la poca prensa del corazón que existía, lo cual es más serio todavía, porque si el Universo publicaba algo sobre algún matrimonio suyo, sobre alguna relación o sobre algún conflicto suyo, era mucho más importante que lo diga ahora quien sea, porque se valoraba más, éramos menos, los medios eran menos y también eran más
serios. ¿Cuál era la reacción de doña Isilda a elogiar los periódicos, la revista Vistazo, en donde aparecía como el más elegante, o el diario El Universo, que detallaba alguna relación amorosa suya en esa época que ya no es la misma? Vea, Ángelo. Algunos podrían pensar se sentía orgullosa, porque las Mi madres... madre llegaba a las reuniones sociales con sus amigas y lo primero que hacían era comentar lo que habían visto, lo que habían leído. Claro. Y cuando llegaba a la casa, me llamaba y delante de mi padre me decía, ya basta, ya no nos avergüences con tus romances, ya para, ya hasta cuándo. Uno llega a una reunión y lo primero que hacen es hablar de tus romances, ya para eso. Así era. Claro. Pero era inevitable. ¿Y cuál era su respuesta ante eso? Porque... Mire, Ángelo, yo con tal de no hacer nada malo, toda la vida me ha valido un rábano lo que se diga de mí, un rábano. Porque, ¿en qué me basaba yo para que no me importe lo que digan de mí? En que no he sido jamás borracho, drogadicto, fumón de tabaco, vago, pillo y otros errores que algunos siguen cometiendo. Entonces yo decía, si yo soy trabajador, si yo soy un hombre de buen corazón, si no le hago daño a nadie, si yo ayudo a todo el que puedo, lo que digan de mí, o sea, me entra por aquí, me sale por acá, o sea, nunca me ha importado el qué dirán de la gente, nunca me ha afectado. ¿Y a doña Isilda? Pero eso era problema de ella, pero a mí, en lo personal, jamás me ha afectado las críticas, pero nunca. Mire que el día que debutaba yo en la televisión, sí, a fines del 79, antes de entrar, me había puesto un terno, pues estaba bien encachinado, escucho a un productor que le pregunta al doctor Mauro Velasco, ¿va a salir en el canal? ¿Con quién van a transmitir el partido? Era un partido vía satélite. Dice, ¿con Víctor Muñoz? No, le dice, ¿cómo va a salir si ese muchacho tiene la cara llena de granos y con huecos? Y yo escuchaba atrás de la puerta. ¿Usted cree que me importó? ¿Usted cree que me afectó? Mire, yo por eso lo admiro a Pelé. A Pelé, tú lo podías marcar, lo podías insultar, lo podías empujar. Él seguía jugando. Pero el rato que le dabas patadas, Pelé se volvía una fiera en la cancha y te metía los goles que a él le daban la gana. Claro. O sea, lo mismo pasa conmigo. A mí no me tomes en cuenta, pero me vienen a buscar, a provocar, a agredir, a querer lastimar o hacer daño y encuentran una fiera, no para defenderse, sino una fiera en la parte emocional, puramente dicha. Este es un especial en el Día de la Madre, hoy domingo, Día de la Madre. Mientras usted comparte con las suyas, yo también he compartido con la mía, gracias a Dios la tengo viva y espero que por muchos años más. Estamos recordando a una madre especial, quien diría yo es y seguirá siendo por siempre el alma mater de las empresas, sobre todo esta comunicacional de Vito Muñoz Ugarte. Vito, en el momento en que usted, porque eso era muy publicitado y era inevitable, se cambia de canal, recibe otra propuesta y la gente decía o lo vinculaban en una amistad con uno de los hombres más emblemáticos y ricos de este país como Isidro Romero. ¿En algún momento usted recibió la llamada de su madre guiándolo, aconsejándolo, diciéndole no te cambies de canal todavía, espera un poco? Porque entonces empieza su paso por Telesistema en esa época a Teleamazonas y luego de Teleamazonas de nuevo a Telesistema. ¿Recibió llamadas de ella importantes? Jamás. No se metía. Nunca, porque como ellos no querían que haga comunicación y periodismo deportivo, decía, ojalá se olvide de eso. Ellos ignoraban mis decisiones. No les interesaba. Pero no les interesaba, no porque no les interesaba, sino porque confiaban en mis propias decisiones, de lo que yo quería hacer de mi vida profesional. Entonces, mis padres se enteraban por los medios, ni siquiera me preguntaban, ni en la mesa se hablaba
de lo que yo había decidido. Nunca, 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 nunca. Jamás. Yo siempre fui independiente. Siempre, siempre, siempre. Tuve padres que respetaron, aunque no les gustaba, pero entendían que si yo había decidido cambiarme de canal, era porque era lo más conveniente. Y mire que ahora voy a explicar y voy a contar algo que nunca lo he dicho en toda mi vida. Mucha gente me criticaba, ¿por qué este pana cada vez que viene un mundial se cambia de canal? Sí, claro. Y es así, y es verdad. Resulta que yo era muy admirador del argentino Juan Manuel Fangio, el piloto que ganó 5 mundiales de Fórmula 1. Sí. Entonces yo lo estudié a Fangio y aprendí de él que un piloto siempre tiene que estar en el mejor carro. Fangio ganó 5 mundiales, corrió para 4 escuderías. Cuando llegó a la Fórmula 1 desde Argentina, desde Balcarce, corrió para Maserati. De ahí pasó a Alfa Romeo, campeón también, campeón en Maserati, campeón mundial en Alfa Romeo. Lo contrató don Enzo Ferrari, corre en Ferrari, campeón mundial. De ahí decidió irse a Alemania a correr para las flechas plateadas de Mercedes, campeón mundial. Siempre iba al mejor carro, siempre apostaba a caballo ganador. Y eso fue lo que yo decidí cuando inicié mi carrera mundialista. Estar en el canal que tenía los derechos. Porque otra cosa que me digan, yo tengo 8 mundiales. No, no. Mundiales son cuando fuiste con el canal que transmitió el mundial, que cubrió el mundial, que tenía oficinas en el International Broadcasting Center, que iba a los entrenamientos, a las ruedas de prensa, a las entrevistas especiales, al camerino, al borde del campo. Yo tengo el récord de haber estado en la mayor totalidad de partidos de Ecuador en el borde del campo. Entonces ahí tú puedes decir cubrí un mundial, pero si vas con un celular a hacerte selfies y a treparte en un palomar en la parte alta de un estadio, sí, eso no es cubrir un mundial. Eso es ir con un celular como hincha y nada más. Y Víctor, disculpen, claro, que hable así, pero es necesario que se deje claro que hay diferentes clases de coberturas del mundial, como lo hay. Hay ángeles o no hay. Hay arcángeles o no hay. Hay serafines y querubines. ¿Me entendió? Sí. Igual es en el mundial. Pero, Vito, ¿y la tecnología no ha cambiado, digamos, radicalmente ahora? Porque antes, claro, era la cadena ecuatoriana de televisión o un canal específicamente, lo recuerdo nítidamente cuando en algún momento fue solo Teleamazonas, en algún momento era solo Canal 1, que transmitían los partidos del mundial. Pero ahora con la globalización, entendemos que YouTube va a transmitir por lo menos el 70% de los partidos, los canales digitales o muchos influencers se dan cita en ese mundial. A mirar nomás y a tomarse selfies. Y no, el mundial ahora se transmite por los partidos, por varias cadenas. Para empezar, este mundial ya tiene la presencia del YouTube, que va a permitir ver los primeros 15 minutos. Nada más. Y luego los highlights, los goles. Claro. También ya entró DirecTV. Claro. Y un solo canal de Ecuador, Teleamazonas. No claro. hay más. Vito, los hombres, y esto lo he leído siempre y es palpable en mis hermanos, en mis amigos, lo he visto, buscan, no es que buscan, sino que en el camino, en el destino, encuentran mujeres muy parecidas a sus madres. ¿Y le ha sucedido a usted ahora, ve características de su esposa que usted admiraba en su madre? Bueno, de pronto... A veces en la parte física también. De pronto... yo me enamoré de una persona joven con la que me casé y en el camino, esta vez no es como se dice que la mujer hace al hombre, me ha tocado a mí irla formando. Entonces no se dio esa fórmula en esta ocasión. Pero salió mejor fórmula. ¿Por qué? Porque uno como hombre sabe cuáles deben ser las costumbres, cuáles deben ser las normas que debe tener una mujer. Y bueno, para ir culminando esta parte, sí, para mí también es muy importante porque nos va a servir de cátedra, no solamente a los hombres que ya somos maduros, sino sobre todo a los adolescentes. Y gran parte de su público, Vito, por el tema del deporte, son los adolescentes, son los jóvenes
cosa que no sucede con el tema de las telenovelas, cosa que no sucede con el tema de los cómicos, cosa que no sucede con el tema de los faranduleros. Es decir, el público muta, pero en el caso de los cronistas deportivos, de los periodistas deportivos, y hablo eso sí en general, el público siempre va con ellos. Es decir, el padre de Juanito es hincha de Vito y de Pocho Hart, pero también el hijo y luego el nieto sigue viendo a Vito en la televisión y sigue viendo las opiniones. ¿Qué mensaje les daría a ustedes hoy, le daría a usted, Vito, hoy que vivimos con una generación que es descariñada, que es descomplicada? La generación post pandemia es grosera, es distante y le molesta que su madre intervenga y hasta tienen actitudes despreciativas. Las he visto muchísimas en esa mujer que les dio la vida. Hoy es más fácil ver a una madre solitaria tomándose un café y a su hijo con quien sea, menos con la autora de sus hijos, de sus días. Alguna vez dijo alguien, el día que pierdes a tu papá y a tu mamá, la vida ya nunca más vuelve a ser igual. Es grave. Si no me entendieron ese mensaje, ¿qué me van a entender? Es que la vida ya no vuelve a ser igual cuando usted perdió su padre y su madre. Ya no vuelve a ser. Y finalmente, así usted sea papá, abuelo, rico, lo que sea, la vida no vuelve a ser igual cuando perdiste a tu padre y a tu madre. No vuelve a ser igual. Así que quiérelos, ámalos, adóralos, engríelos, acompáñalos, hazles tener a veces coraje, todo lo que quieras. Pero padre y madre son. Algunas se llamarán Juanita, otras Rocío, otras Esilda, otras Mariana, otras Rosario, otras Soledad. Todas son madres, todas son mujeres y desde Vito TV les rendimos un homenaje de corazón y de verdad porque forman parte de la audiencia de los diversos programas de esta plataforma digital. Hoy nuestro CEO, nuestro jefe y también nuestro ejemplo, en mi caso particular. Diga nuestro amigo. No soy su jefe. Uno de mis mentores. Yo soy su amigo. Uno de mis mentores también. Y más que amigo, yo siempre he sido para usted su consejero, porque ahora está ya 4 años en el canal, ¿no? Sí. Pero nuestra amistad es hace 30 años, de los cuales 26, usted siempre me llamó a pedir consejos, si se cambiaba de canal, si renunciaba, cómo reaccionar ante una multa, ante una injusticia, ante una demanda, toda la vida. Y mire, su trayectoria impecable. Claro. Siempre le di los mejores consejos. Claro. Yo recuerdo justamente antes... Usted me llamaba hasta de madrugada cuando estaba agobiado porque tenía inconvenientes. Serénese, maestro, que esto tiene solución. Lo único que no tiene solución es ya sabemos qué. Pero de ahí, claro, yo toda la vida siempre he recibido usted requerimientos de asesoramiento, de confiar, de contarme cosas suyas. Y mire que les voy a decir algo. ¿Saben por qué tengo millones de amigos? Les voy a revelar ese secreto. Claro, lo conocen y vienen aquí, no hay uno que no lo haya conocido. Porque jamás conté algo que me contó un amigo. Yo soy como la Reserva Federal de los Estados Unidos. No sale $1 si antes Alan Greenspan, ahora el que está con Donald Trump, no recuerdo todavía su nombre, ya me voy a acordar, no autoriza. De mí jamás. Por eso tengo tantos amigos, porque mis amigos me cuentan sus cosas y yo les pongo un candado, nada jamás cuento de lo que mis amigos tienen el honor, tengo yo el honor de recibir una confesión, un consejo, se queda en mí para toda la vida. Vito, le mandó usted un bonito mensaje a los hijos, sobre todo a los hijos de esta generación, que yo los noto bastante malagradecidos con las excepciones del caso, pero la madre, la señora de 30, 40, 60, 70 y 80, que lo ve a través de esta televisión, que lo ve a través de Marca 90, que lo escucha a través de las diferentes radios y que lo ve también en Vito TV, en las palabras más breves que usted sabrá escogerlas, que les dedican esta noche, cuando ya llegamos al final
del Día de la Madre. El día más comercial, sí, del año, después de la Navidad, pero también el día más sentimental. Paciencia. Más paciencia de la que tuvieron mis padres conmigo. No creo que ningún padre puede tener. Yo sí que les di guerra, pero ellos también fueron padres sumamente exigentes. Tan exigentes, tan rigurosos, tan inconformes. Pero toda la vida fueron inconformes de mí. Que el día que murieron mis padres, y esto lo escribí en mi libro por si acaso, Sí, sí. no es que voy a hacer una confesión nueva, el día que fallecieron mis padres, que fue el mismo día y casi que a la misma hora, mi madre falleció de cáncer de páncreas a las 8 de la noche y sobre el cadáver de ella se desplomó mi padre infartado, el mismo día, casi a la misma hora. El día que ellos se fueron, porque eran personas tan buenas, tan cristianas, tan humanas. El amor hace la muerte. Mire, mis padres iban los domingos a misa con todos los colaboradores de la familia. Se bañaban en la piscina. Cuando íbamos de viaje, era media maleta de ropa para los colaboradores de la familia. Oye, así muchos detalles. Nosotros somos acostumbrados a tener colaboradores de por vida. O sea, de 30, 20, 30, 40 años. No somos los que no sabemos tratar a quienes fueron parte de la familia, los consideramos una familia, y por eso nadie se quiere ir de mi casa. Y además todos quieren puertas adentro. Claro. Entonces, el día que mis padres, mi madre, por ejemplo, yo calculo que en pasaje tuvo no menos de unas 200 ahijadas, y mi padre igual, ahijados. Claro. Ellos se fueron al cielo. El que descansó en paz fui yo. Qué bonitas palabras. Bueno, Día de la Madre, señores, día para muchos comercial, porque así es la vida y así tiene que ser, pero también lo que siempre debe prevalecer, el recuerdo de lo bonito. Hemos hecho estos 45, 47 minutos, un recorrido por los recuerdos de una matrona orense y de una mujer que en espíritu siempre está Mire, muy cerca de Vito Muñoz usted Ugarte. entra a la provincia del Oro y de entrada, ¿con qué se topa? Centro de Alimentos Nelson Muñoz Custodio, mi Claro, padre. tengo 2 años que no voy a Machala. Llega a Pasaje y en la avenida Rocafuerte, ¿qué es lo que primero se topa? Jardín Escuela Esilda Ugarte de Muñoz. Claro, siempre, eso ya es eterno. Gracias, Vito, por este recorrido, por los recuerdos agradables, que es nuestra Yo a especialidad. usted lo felicito, porque usted, su mayor virtud no es ser un buen profesional solamente, sino ser un gran hijo. Yo quisiera agregar algo, un poco, digamos, tocando mi experiencia madre-hijo. Yo siempre la he amado y siempre la he necesitado, incluso ahora que ella bordea los 80 años, y yo obviamente mucho menos, pero jamás sufrí de mamitis, licenciado, jamás sufrí de ese apego, Yo ese tampoco. apego raro que tienen Angelo, 30 años y siguen viviendo con la Me madre. fui a estudiar a Quito, por eso le digo que yo realmente en mi amado pueblo nací el 15 de junio de 1956 en el Hospital San Vicente de Paúl, en Pasaje. Y todavía no cumplía los 10 años y recién iba al 3er año de tener ya razonamiento. Claro. Ya me fui a estudiar a Quito. Entonces, en mí jamás ha habido eso de mamitis, papitis, no. Me he hecho solo en la vida, con el amor de ellos, a distancia, lo he sentido, pero creo que siempre fui un hijo agradecido y que supo respetar lo que significan principios y valores. Yo jamás podía entrar en cosas que no estaban dentro de las expectativas que mis padres esperaban de mí. Claro. Y eran personas ejemplares. Eran padres. Es que con los padres que yo tuve, si no salía un buen hijo, bueno, pues
ya que podemos esperar de la vida. Un especial dedicado a los recuerdos agradables de la madre y también del padre. Especial del Día de la Madre aquí. Póngase la Vito canción de TV. Leopoldo Dante. ¿Cuál es? Teníamos otra, pero podemos cambiarla, por supuesto. No, dice, todos tienen una madre, ninguna Esa como la la mía, tenemos, sí. que arde como lucecita haciéndome compañía. De Leo Dan. Gracias, licenciado. Gracias, Ángelo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, niño Vitito. Deseo un cordial saludo de mi parte a Madita Salinas. Yo, niño Vito, yo era su niñera hace años atrás y eso quiero yo saludarle personalmente con usted para recordar lo que tanto que yo le anhelé a usted, niño Vitito, a sus papás, a la señorita Esilda, recordando, niño Vitito, siempre tengo esos recuerdos que yo era su niñera, que dejé grande y con la señorita Esilda, que era su mamá, con el señor Nelson Muñoz, su papacito, y me llevé también muchos recuerdos de ellos, tengo yo hasta ahora, porque ellos eran buenos conmigo. Entonces, yo, niño Vitito, quiero hablar personalmente con usted para dar el nombre de toda su familia. Vitito, me despido con un fuerte abrazo, deseando verle lo más pronto.